La obediencia y la desobediencia son dos caras de la misma moneda. Ambas tienen el mismo valor. La sabiduría está en saber diferenciar cuándo obedecer y cuándo desobedecer. Desde pequeños nos enseñaron que ser obediente era ser una persona buena y desobedecer era malo. Vivías en pecado. Decepcionabas a quienes te amaban. Merecías un castigo o un rechazo de una persona. Y eso era terrible. Eso produce un trauma dentro de uno que puede crear un sentimiento de culpa. Se te queda grabado dentro de tu corazón. Y además todo esto viene, ese concepto, ese criterio de obedecer eres bueno y desobedecer eres malo, viene en base a la moral, desde un aspecto de la moral. Entonces, a veces desobedecer te salva la vida. Entonces uno dice, ¿cómo es eso? Pues sí, porque si yo tenía que siempre obedecer, porque es lo que tenía que hacer, debía hacer, obedecer, porque si no era malo, entonces se te podían acercar personas, se te pueden acercar personas cercanas que te quieren hacer daño. Y entonces tú todo le dices que sí, para obedecer, pero en el fondo puedes salir dañado. Cuando una institución exige renunciar a nuestra conciencia, yo no puedo obedecer. No puedo obedecer a eso. Porque está atentando a tener a mi conciencia, pues a mi buena conciencia. Entonces todo también tienes que depender de la aprobación externa. Si yo soy bueno, me aprueban, o sea, tengo una aprobación externa. En cambio, si soy malo, me rechazan. Entonces hay como un condicionamiento terrible. Cuando nos piden silenciar lo que sentimos, entonces estamos sumisos creyendo que es una virtud, guardar el silencio de algo que sentimos. Pero lo que estamos viviendo es la sumisión. Entonces, en esos momentos desobedecer no es maldad. Desobedecer puede ser una autoprotección, guardar mi dignidad y tener amor propio, quererme a mí misma y cuidarme. Y fidelidad a la verdad interior, porque siempre tenemos la conciencia nos dicta la verdad, la voz de la conciencia. Lo importante es cuestionar las situaciones. Carl Jung psiquiatra suizo, nos enseñó que el crecimiento interior requiere diferenciar entre la voz de la conciencia y la voz heredada. Porque podemos escuchar, es la voz de nuestra mamá, de mi papá, de lo que me dijeron en el colegio. Eso es una voz heredada. No estoy escuchando la voz de mi conciencia, sino escuchando la voz de cómo me condicionaron. Entonces es necesario preguntarse, ¿esto es correcto para mí ante una situación que se nos presenta? ¿Esto respeta mi integridad? ¿Estoy actuando por amor o por miedo?
mi conciencia está de acuerdo. Cuando la conciencia está de acuerdo, uno siente serenidad en el corazón, en el alma aquí. No, cuando sientes que es como que burbujea cuando hierve el agua, es porque no está bien, no está bien. Ahora, si hay paz dentro de nosotros, está bien. Y actuar por miedo es lo que más nos pasa cuando desde pequeño. Tenerle miedo a mi papá, el terror, no era respeto, era miedo. O si obedecía era por miedo. Entonces, la obediencia y la desobediencia no son enemigas. Ambas son necesarias. La obediencia aporta orden, disciplina, aprendizaje, cooperación. Esa es la obediencia necesaria. Por ejemplo, un chef en un restaurante. Si el chef no es obediente a los ingredientes que debe agregar al plato que está preparando, o queda muy salado o queda desabrido. Si los que trabajan dentro de la cocina no obedecen las normas necesarias para poder trabajar en, en, en buena coordinación, todo se volvería un caos. Entonces, la obediencia a las normas hace un orden, hace una disciplina y hay una cooperación. Y eso es maravilloso. Eso es lo que hace la obediencia. Si voy a hacer un proyecto, tengo que obedecer todos los requisitos necesarios para lograrlo. Después, las normas de tránsito. Si yo no cumplo las normas de tránsito de una luz roja de pararme, puede ocurrir un accidente muy grave. Entonces también es bueno por eso enseñar desde pequeño a los niños a pensar por qué hay que obedecer. Eso es importante, ¿por qué hay que obedecer? No porque, bueno, porque es luz roja me paro y ya está, qué fastidio. No, no. Hay que aprender a razonar, a pensar por qué. Y la desobediencia aporta la libertad, la protección, la individualidad y la autenticidad. Porque cuando desobedezco algo es porque yo estoy tomando conciencia que eso no está bien. Estoy siendo auténtico, no de porque me dijeron o porque dependo de lo que me dicen. Luego entonces la madurez consiste en integrarlas a las dos. No somos buenos por obedecer siempre, ni malos por desobedecer. Nos volvemos conscientes cuando aprendemos a diferenciar cuándo obedecer y cuándo decir no. Eso es importante. Y la verdadera espiritualidad no consiste en obedecer ciegamente, sino en escuchar la voz de la conciencia. Eso es importante. Y a veces obedecer es necesario y a veces desobedecer es el acto más sagrado de amor hacia uno mismo. No dependo de la aceptación de los demás. Jesús desobedeció normas humanas y religiosas de esa época, de su época, pero lo hizo para obedecer una ley más profunda, que es la ley del amor, la compasión y la verdad interior. Por eso Jesús desobedeció. Jesús cuestionó tradiciones y autoridades cuando consideró que se estaban alejando de lo esencial. Sanó en sábado, que estaba prohibido, y lo juzgaron, lo cuestionaron. Entonces, cuando
era a que algunas interpretaciones religiosas era prohibido. Y él desobedeció. Curó en el día sábado, porque era necesario, que es más importante, la persona que necesita que la atiendan, que está enferma. También se relacionó con personas marginadas, eso estaba prohibido. No se relacionaban los judíos con los samaritanos. Y él se encontró a una samaritana tomando agua de un pozo, recogiendo agua de un pozo, y tuvieron una charla entre los dos. Y él la trató con dignidad y con una profundidad espiritual que ella quedó asombrada. Quedó asombrada. Criticó la hipocresía de ciertos líderes religiosos, les dijo hipócritas, porque ellos andaban con una apariencia externa, dándose una pantalla, como dicen, pero sus acciones eran contrarias a lo que aparentaban ser. Entonces, el ayuno, yo ayuno y tal, pero no tenían amor y no tenían compasión. Eran totalmente contrarios a sus acciones. Defendió a quienes eran juzgados y excluidos. Los defendió, Jesús era, wow. Tenía una valentía sobre la verdad y el amor. Expulsó a los mercaderes del templo. Destruyó todo, las mesas, todos los comerciantes que estaban haciendo de las suyas en la puerta del templo. Y él lo destruyó. Se puso bravísimo. Mi casa será llamada la casa de la oración. Así le dijo. No la cueva de los ladrones, porque eran mercaderes en donde hacían cosas que no estaban bien. Entonces, desde la perspectiva de las autoridades, esto fue una desobediencia. Pero resulta que él era fiel a la conciencia y al amor. Jesús mostró que no toda norma externa debe seguirse automáticamente y tenemos que tomar en cuenta eso y copiar. Cuando una regla contradice la compasión y la dignidad humana, puede ser necesario cuestionarla. Y obedecer por miedo no es libertad. Desobedecer una injusticia puede ser un acto sagrado. La conciencia tiene un valor central. Y el amor está por encima de lo legal. Eso está maravilloso. Obedecer no siempre es correcto. Y desobedecer no siempre es malo. La sabiduría está en diferenciar cuándo obedecer y cuándo desobedecer. Y con todo mi cariño me despido. Hasta la próxima.